estamos aquí. Los hermanos que nos ven por las redes sociales también sean muy bienvenidos. Hoy vamos a estudiar un tema que nos va a ayudar cada día para el crecimiento espiritual y para cada día caminar en la senda que pronto nos encontraremos con Cristo Jesús. Así que en esta noche vamos a estudiar los 3 no de Pablo y vamos a inclinar el rostro y vamos a orar primeramente a pedir la presencia de Dios en este lugar. Así que oremos. Querido Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque confiamos en la promesa que donde hay 2 o 3 reunidos, tú estás con nosotros. Te damos gracias porque sabemos que tus santos ángeles también están en este lugar. Te damos gracias porque tus hijos han venido aquí en esta noche y los que se están conectando porque quieren encontrarse contigo y quieren que el Espíritu Santo moldee sus vidas, sus corazones y que los ayudes cada día para crecer en Cristo Jesús y para encontrarnos contigo en la patria celestial. Acompáñanos en esta noche, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor, que podamos escuchar tu voz para crecer, para desarrollarnos y para cada día encontrarnos con la linda persona de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que busquen en sus Biblias capítulo 2 de los Corintios. Segunda de los Corintios, y vamos a ver los 3 no de Pablo, que lo encontramos. Segunda de los Corintios, capítulo 3. Y dice el verso 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Qué sucedía en este lugar, en los Corintios? El apóstol Pablo había hecho la iglesia de los Corintios. Si vemos los Corintios, vemos 2 cartas, primera a los Corintios, segunda de los Corintios. Pero hay una situación en este momento, en el lugar histórico de los Corintios. Y sucedía que habían falsos maestros de Judea que habían venido a este lugar, pero con cartas de recomendación, recomendándose ellos mismos. Pero lo que estaba pasando es que estaban desacreditando y socavando al apóstol Pablo, diciendo que él no era un verdadero apóstol. Imagínense decirle esto a este hombre. Cuando vemos en la palabra de Dios que estos falsos maestros querían tirar por tierra todo lo que Pablo había hecho. Y una de las acusaciones lo acusaban de que Pablo se recomendaba a sí mismo. Otra de las acusaciones de Pablo no contar con las credenciales necesarias para ser un verdadero ministro. Oh, hermanos queridos, ¿y qué sucede con el apóstol Pablo? Yo me imagino al apóstol Pablo viendo esta situación que estaba enfrentando y cómo los corintios aceptaban las cartas de estos falsos maestros que ellos mismos se estaban promoviendo, llevaban las cartas a los corintios y los corintios con los brazos abiertos, listos para recibir a estos falsos maestros. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Quiero que busquen segunda de los Corintios capítulo 2, segunda de los Corintios capítulo 5, verso 12. Y miren lo que dice. Dice, no recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Vemos que estos falsos maestros se gloriaban por lo que sabían, se gloriaban por lo que ellos enseñaban. Y miren lo que dice también la palabra de Dios. Segunda de los Corintios capítulo 10, verso 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Yo me imagino a estos predicadores presentándole el evangelio de la prosperidad, el evangelio donde pueden obtener grandes ganancias. Oyendo todo esto, yo me imagino el apóstol Pablo viéndolos
y diciéndoles: Corintios, cuando yo vine a predicar el evangelio, ¿cómo eran ustedes? ¿Cuál era la vida que ustedes llevaban? Y a partir de que yo le presenté el evangelio, porque el apóstol Pablo dijo que él una sola cosa iba a decir, era de Cristo y de este crucificado. Y una de las verdaderas apariencias de un predicador es que tiene el Espíritu Santo, y Pablo tenía el Espíritu Santo. Imagínense cómo eran los corintios, decirle: Corintios, ¿cómo eran ustedes en el pasado y cómo son ahora? ¿Cómo han aceptado la palabra de Dios? Mírense en ustedes mismos. ¿Ustedes creen que necesitan falsos maestros, personas que le hablan a los oídos? Porque en la iglesia de los Corintios tenía sus características. Había contiendas, había pleitos y habían situaciones difíciles de manejar. La mujer de su esposo estaba con otro hermano de la misma iglesia y habían situaciones extremas en aquel momento. Pero cuando el apóstol Pablo lleva la palabra de Dios, el Espíritu Santo toca a estas personas cambian. Estas personas son transformadas para honra y gloria de Dios. Ahora, ya vimos en el contexto en que Pablo tiene que enfrentarse a estos maestros. Ahora vamos a estudiar en esta noche los 3 no de Pablo. Número 1, segunda de los Corintios, capítulo 3, verso 5. Y ya vamos a entrar en lo que es el sermón en esta noche. Dice, segunda de los Corintios, capítulo 3, verso 5. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo nos recuerda algo. Nuestra capacidad, dice, no seamos competentes. En otras versiones de la Biblia dice, no seamos suficientes. Yo diría, no seamos autosuficientes. ¿Por qué razón? Pregunto en esta noche, las habilidades que nosotros tenemos, ¿quién nos las dio? El título que nosotros tenemos, ¿quién nos los dio? El dinero que nosotros tenemos, ¿quién nos los dio? La capacidad que nosotros tenemos para adquirirla, porque estudié en la universidad y tengo una capacidad bien amplia y puedo adquirir grandes ganancias, y todas esas ganancias es por mí mismo, por lo que yo puedo hacer por mí mismo, por mis habilidades. ¿Quién nos dio todo eso? La fuente de gracia y misericordia y de bondad, que es Cristo Jesús. El Dios del universo. Cuando yo oía cada testimonio de ustedes, es un privilegio para nosotros cuando nos levantamos en la mañana y estamos bien y tenemos salud, nos sentimos con fuerza, con vigor y listos para ir a trabajar. Pero qué más lindo saber que salimos, pero le damos muchas gracias a Dios porque Dios nos cuidó y regresamos a nuestro hogar y podemos ver a nuestros seres queridos. Pero ¿cuántos han salido y no han regresado? ¿Cuántas gracias hay que darle a Dios? Y cuando vemos esto, no seamos competentes, no seamos con nosotros mismos. Es algo que nos llama a ser agradecidos. Y tú y yo tenemos que ser agradecidos por Cristo Jesús, por ver conocido su palabra, por ver conocido su evangelio, por la manera tan maravillosa que nos ha conducido hasta aquí y cómo se ha manifestado no solamente con nosotros, sino también con nuestros seres queridos. Oh, hermanos queridos, lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Lo que nosotros hemos alcanzado se lo debemos a Dios. El futuro que nos espera se lo debemos a Dios. Mientras que tú y yo estemos aferrados a la mano poderosa de Cristo Jesús, hay protección y hay bendición en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este tiene buenos frutos, pero separados de mí, oh hermanos queridos, hermanos que nos escuchan por las redes, nada podemos hacer. Si creemos que por mi talento, por mi capacidad, por lo que puedo lograr, yo puedo solo, estoy mal. Estoy mal. Yo recuerdo que me contaba un amigo de Cuba que dice que un día había un congreso de jóvenes, los congresos de jóvenes en Cuba. Oh, muy bueno, vayan un día, Humberto, para que lo vean. Muy bueno, me encantan. Y dice que había un joven que cantaba muy bien y le dice a un pastor: ¿tú crees que me puedas tener una selección musical ahora en este momento?
A lo que el joven le dice, no, yo solamente canto con las personas, con los hermanos de mi iglesia, con otros no. Y dice que cuando era yo aquello, y pregunto, ¿quién le dio esa voz hermosa o quién le dio ese talento para cantar? ¿No fue Dios? ¿Y para qué es? Porque hay que gloriarse, que quiere solamente participar con aquellos hermanos de su iglesia y no con todos los hermanos de varias iglesias. Oh hermanos, Dios nos dio ese don, esa capacidad que tú y yo tenemos, y tenemos que ser humildes para aceptar lo que Dios nos ha dado o lo que no nos ha dado, porque eres sabio cuando no nos da lo que no nos conviene. Mira la frase que me encantó, la copié y quiero compartirlo con ustedes, del pastor Miguel Núñez. Dice, la humildad es el terreno donde todas las virtudes crecen. La humildad es el terreno donde todas las virtudes crecen. Si no eres humilde, eres orgulloso. Y el orgullo es innato en el ser humano. Es innato. Se cuenta la historia que cuando nuestra iglesia adventista comenzó sus inicios, había un talentosísimo predicador. No sé si han oído la historia de él. Dudley Conray se llamaba este joven. Conray. Este hombre, dice el escritor, que cuando este hombre hablaba era como la voz de un ángel. Este hombre había nacido para ser predicador, pero este hombre, tanto que le gustaba predicar y lo hacía muy bien, él comenzó una escuela de oratoria. Él y otro pastor Revis, dice la historia que este pastor tenía que evaluarlo el día del examen donde él tenía que presentar un sermón y tomarle las faltas, si tenía alguna falta. Dice que en ese momento había un auditorio con alrededor de 3,000 personas. Y este hombre comenzó su sermón, pero imagínense en el gancho que tuvo el sermón de este hombre, que el pastor que tenía que evaluarlo se le olvidó hasta evaluarlo, de tanto que le gustó. Y aquello fue magnífico. Dice que cuando salieron todos, él saludando a todos, se quedaron el pastor Revis y Conray. Conray le dice una frase. Dice, yo sería un predicador famoso si no fuera por este evangelio tan impopular. Dice que este hombre, pastor Revis, se erizó de pies a cabeza. Y él no podía creer lo que estaba diciendo. Dice que le dijo, pues este evangelio que tú dices que es tan impopular, te ha hecho de ti la persona que eres. A lo que le dice Conray, pues me voy a predicar y a ser un predicador famoso. Cuenta la historia que tristemente Conray no llegó a nada, no fue un predicador famoso, murió pobre y sin amigos. Pregunto en esta noche, ¿quién nos dio los talentos que tenemos? El Dios del universo fue quien nos dio los talentos que tenemos. Y tenemos que cada día darle gracias y muchas gracias al Dios del cielo por los talentos que nos ha alcanzado. No es por nosotros mismos, sino es por Dios. Qué diferente de Conray a este apóstol primo de Jesús, Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios, y quiero que busquen en la palabra de Dios, Juan, capítulo 1. Me encanta, después le voy a presentar un sermón de mi tocayo Juan. Me encanta la vida de este hombre. Juan, capítulo 1, verso 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, porque le preguntaban, bueno, ¿y quién tú eres? Y él le dice así, yo soy una voz que clama en el desierto, el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, verso 27. Y dice, escuchen esto, me encanta. Este
el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Miren qué manera de humillarse este hombre. ¿Ustedes saben quién hacía eso? ¿Quién le desataba la correa a los visitantes que iban a las casas? ¿Quiénes eran? Los siervos, los sirvientes. Y aquí él está diciendo, yo no soy ni un sirviente para desatarle las correas de las sandalias de este hombre. ¿Qué clase de humildad la de este hombre? Mira lo que dice el verso, capítulo 3, verso 30. Escuchen, y esto es para cada uno de nosotros. Es necesario que Él crezca para que yo decrezca, mengüe. Qué lindo cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y no nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Qué lindo es saber que tú y yo no somos nada. Tú y yo lo que somos se lo debemos al Dios del cielo. Porque tú y yo con riquezas, con grandes títulos, con lo que alcancemos, vamos a ir todos para el mismo lugar. Y todo lo que alcanzamos, todo lo que hemos logrado, nada de eso nos vamos a llevar, ni tampoco lo vamos a disfrutar allá. Así que el primer no que Pablo nos está diciendo es, no seamos autosuficientes y que Cristo Jesús sea suficiente. Que Cristo Jesús sea lo máximo en nuestras vidas. Que Cristo Jesús pueda morar en nuestros corazones. Que Cristo Jesús pueda ser morada permanente en nuestras vidas. Miren lo que dice la palabra de Dios en este mismo lugar. Verso 5, yo lo dejé hasta la coma. La primera parte dice la otra parte. Sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Del Dios del universo. ¿Quién es autosuficiente? ¿El ser humano? Es Dios, el único que es suficiente, el único que tenemos que tener en la receta de nuestras vidas es el Dios del universo. La humildad es el terreno donde todas las virtudes crecen. No se les olvide que cada día tú y yo podamos ser humildes, agradecidos y que confiemos en el Dios del universo. Vamos a ver el segundo no en esta noche. Capítulo 4 de 2 de los Corintios, verso 16. Dice el verso 16, por tanto, ahí va el segundo no, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Oh, hermanos queridos, Pablo nos está invitando a que reflexionemos y le demos importancia a algo. Los años pasan volando. Cuando las jovencitas tenían 15 años, estaban deseosas por los 15. Llegaron los 15, después los 20, después los 30 y después ya se para de cumplir años. Cada día son más jóvenes y más bellas. Pero cuando vemos el tiempo pasa a una velocidad enorme. Las enfermedades, las situaciones en nuestras vidas, las calamidades que vienen a nuestras vidas, pero ese hombre exterior está cada día azotado por las cosas de este mundo. Oh, hermanos, pero dice la palabra de Dios que el hombre interior, dice que ese se va ¿qué? Renovando. Ese hombre exterior cada día va creciendo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ese hombre interior que tú y yo tenemos? Oh, hermanos queridos, tú y yo tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Hay dos rivales dentro de este cuerpo que están peleando. ¿Quién va a tener el primer lugar? El partido, vamos a decirlo en forma política, el partido carnal o el partido espiritual. ¿Cuál de los dos? ¿O son dos leones? ¿A cuál de los dos vamos a alimentar más? ¿Al león espiritual o al león carnal? Dice la palabra de Dios y me encanta cómo el mismo al apóstol Pablo nos enseña esto. Vamos a los Romanos. Romanos, capítulo 7. Miren lo que dice Romanos, capítulo 7, versos 22 a 25. Y dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese es el interior. Pero,
veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el verso 24, me encanta. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ustedes saben por qué el apóstol Pablo está diciendo esto. Dicen los comentaristas que el régimen, los romanos eran algo tiránicos y las torturas que hacían eran cada día más inhumanas. Imagínense que tomaban a un cuerpo muerto y se lo ataban a un cuerpo vivo de castigo. Imagínense, tenía que dormir con él, comer con él, todo con él y el cuerpo pudriéndose y tú con el cuerpo en tu espalda. Y el apóstol Pablo está diciendo esto, está como diciendo como este contexto, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de putrefacción? Imagínense, ¿quién me librará? El apóstol Pablo estaba diciendo, yo tengo una lucha entre lo espiritual, yo quiero servir al Dios del cielo, yo quiero caminar en Cristo, pero hay fuerzas que me están llevando al lado carnal. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y miren la respuesta, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más la carne a la ley del pecado. Él sabía que estaba condenado y tú y yo estamos condenados igual. Estamos condenados a un cuerpo, en un cuerpo de muerte. Oh, hermanos queridos, si tú y yo alimentamos, es como un atleta. El atleta se está preparando para llegar a algo, a un objetivo, a la competencia. Pero si él se alimenta con comida chatarra, si no duerme a tiempo, si no tiene una vida disciplinada, ¿cómo va a ser? No puede llegar a donde quiera, al objetivo que él quiere llegar. Entonces, si tú y yo no nos ocupamos de leer la palabra de Dios, esta pregunta la hacía mucho en Cuba, decía aquí al lado. ¿Quién aquí lee el año bíblico? Hace el año bíblico. Gloria a Dios. Ay, me respondieron bien así. En Cuba también lo hacían así. Hermanos queridos, si tú y yo no nos alimentamos espiritualmente, si tú y yo no nos nutrimos, ¿cómo podemos enfrentar las tentaciones y las situaciones que van a venir a nuestras vidas? Si tú y yo no oramos, ¿qué tipo de consagración tú y yo no vamos a tener? Si tú y yo no preparamos, dice el pastor Bullón, que dice que las personas le dicen, bueno, pastor, usted dice textos de memoria, usted es muy bueno leyendo la Biblia, sabe mucho de la Biblia, sabe mucho de otros libros. Dice el pastor Bullón, ¿y ustedes creen que yo no me esfuerzo para hacerlo? ¿Ustedes creen que yo no tengo ganas de sentarme delante de la televisión y ver un partido de fútbol? ¿Ustedes creen que yo no? Sí, pero yo, mi cuerpo lo tengo que, mi mente tengo que, y yo muchas veces, lo digo por experiencia propia, yo muchas veces también tengo que esforzarme porque no tengo deseos. Entonces, estos equipos tienen una capacidad de como de atrapar tus ojos, atrapar tu mente de una manera tan que yo mismo digo, wow, pero yo me quité hasta de Facebook. Yo no quiero saber ni de Facebook. Le dije a Neidy, ni quiero saber de Facebook. No, gasto mucho tiempo. No. Eliminado. Dime lo que miras y te dirá en lo que te transforma. Dime lo que miras y te dirá en lo que te transforma. En lo que pasas más tiempo. Oh, hermanos queridos, nuestra vida en esta tierra es temporal. Y lo más importante es que tú y yo tengamos una relación estrecha con Cristo Jesús. Para ir a la patria celestial no hay otra. No hay otra. Que tú y yo podamos prepararnos, que podamos renovar ese hombre interior que tenemos dentro, que podamos castigar ese hombre carnal. Esos ojos que se van a lo que no tenemos que mirar. O esos pensamientos que vienen a nuestra mente, que tú sabes que no son pensamientos buenos y que se van. Como dice el apóstol Pablo, huye. ¿Cuál fue la solución de José? Huye. Y nos está diciendo, huye de lo que tienes que ver. Huye de aquello que tú sabes que no te va a hacer crecer. Huye. Tenemos que huir en todo momento de las cosas que no están de acuerdo con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vemos el segundo no. ¿Cuál fue el segundo no?
¿Cuál fue el segundo no? Lo tengo aquí apuntado. Una nueva renovación, que no desmayemos. El camino es escabroso, como dice el canto. El camino es difícil, pero tenemos que cada día caminar enfocado en Cristo Jesús. Y ese es el tercer no que en 5 minutos les vamos a decir. Busquen en sus Biblias. Segunda de los Corintios 4, verso 18. Y dice, me encanta este final para que cierre bien. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, son eternas. ¡Qué maravilla, Osvaldo! Son eternas. No mirando. Hermanos, el autor nos dice que no debemos concentrarnos solamente en lo que vemos de este mundo material, sino mirar más allá de lo temporal, más allá de aquello que va a pasar, de lo transitorio, y que fijemos nuestra mente en lo celestial, en lo eterno. Y dice la palabra de Dios para reforzar esta parte, Primera de los Corintios, capítulo 1, capítulo 2, verso 9, y dice, antes bien, como está escrito, escuchen, yo veo los Estados Unidos, cuando Baldito me sacaba, al principio me sacaba en el carro, yo veía las cosas y le decía a Baldito, uy, pero qué cosa más linda, estas luces. A mí lo que me impresionaba cuando llegué a este país, que eso nunca lo había visto, eran los carteles lumínicos con anuncios. Eso yo nunca lo veía en Cuba. Decía, qué cosa más linda. Y las carreteras, y las tiendas, y los carros. Mi Isabel me decía, te vas a ver loco, yo tirándole fotos a los carros, te vas a ver loco tirando, y yo tirándole fotos a los carros y viendo cada cosa. Y mi mente se proyectó en esto. Si en esta tierra hay cosas lindas, hay cosas hermosas, hay cosas que te deslumbran, pensemos cómo será el cielo. Porque el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Hermanos, pensemos, si esto es lindo, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros? Y muchas veces, por desgracia, nos enfocamos más en las cosas de esta tierra que en las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestra mente es tan finita que queremos estar en hoy, en este momento, y queremos ahora, y no pensamos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hermanos queridos, en esta noche tú y yo, nuestra mente pongámonos en las cosas que Dios tiene preparado para nuestro futuro. Un futuro donde no va a haber más llanto, dolor, lágrimas, no va a haber más separación, no va a haber más cáncer, no va a haber más diabetes, no va a haber nada, sino que estaremos con Cristo para siempre. Dice una historia que en la Segunda Guerra Mundial en Londres había un niño que desde su refugio miraba cómo caían las bombas y cómo destrozaban los edificios, y este niño se le iba un grito de dolor y se engurruñaba cada vez que caía de estas bombas. Pero su padre, que estaba sentado cerca, lo llama y le dice, hijo mío, cada vez que caiga una bomba, mírame a mí. Y cada vez que caía una bomba, que hacía el niño, miraba a su papá. Y miraba a su papá hasta que pasó toda la noche. Hermanos queridos, el niño somos nosotros. El Padre es el Dios del cielo. ¿Qué nos está diciendo? Cuando vengan situaciones extremas a tu vida, cuando vengan situaciones precarias, cuando venga tristeza, desaliento, mírame a mí. Mírame a mí. Nos está diciendo, enfoca tus ojos en quién, en mí. Pon tu vista en mí. Yo te voy a dar salida en cada situación. ¿Cuántas gracias le damos al Dios del universo? Porque tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que quiere darnos lo mejor. Y cuando vemos su palabra, que nunca mengua, nunca cambia y siempre tiene una enseñanza para nosotros, qué bueno es saber que Dios tiene preparado grandes cosas para los hijos de Dios que son fieles en esta tierra. En esta noche, para ir concluyendo, vamos a ver el resumen. Número 1, ¿cuál fue el primer no que vimos? No seamos autosuficientes. El segundo no desmayemos.
Y el tercer no, ¿cuál es? Muy bien, no mirando las cosas terrenales. ¿Y quién en esta noche quiere decir, Dios querido, yo quiero enfocar mi vista en ti, yo quiero mirarte a ti, yo quiero ser suficiente pero en ti y yo quiero que tú estés en la fórmula de mi vida? ¿Quién en esta noche quisiera? Le damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que también quiere que nos acerquemos a Él. Acerquémonos al Dios del universo y va a haber bendición y victoria en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie y vamos a concluir con una oración en esta noche. Oremos. Querido Padre, buen Dios que estás en los cielos, cuántas gracias te damos porque cuando nos acercamos a ti, Señor, hay bendición y hay salida para nuestras vidas, Señor. Oh Padre, tú conoces nuestro corazón, duro, egoísta, orgulloso, pero cuando vamos a ti, Señor, reconociendo lo que somos, tú nos dices, hijo mío, tranquilo, yo moldearé tu vida y yo haré de ti grandes cosas. Señor, en esta noche presentamos nuestra familia, en esta noche presentamos a nuestros seres queridos, en esta noche presentamos a tu iglesia, en esta noche presentamos a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Señor, que cada día sea un no para el mundo y un sí para el Dios del cielo. Acompáñanos en esta noche, sigue caminando con nosotros, ayúdanos cada día a ver tu rostro y ayúdanos cada día a servirte y vivir a la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Acompáñanos, bendícenos y ayúdanos cada día a prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.